En el Bajo la Tiza de hoy, la investigación de hoy que ha hecho Abraham Verduga esta semana es reflexionar un poco sobre estos personajes políticos, y lo digo con cierto respeto, ahí sí que no lo hago con ninguna connotación peyorativa, que son vistos como casi presidentes, siempre que aparecen. Tienen una buena votación en una cita electoral, una contienda electoral, y de repente se disparan las expectativas hacia adelante y es prácticamente ya. Y lo único que puede pasar, que alguien que ha tenido un buen resultado se sostenga en el tiempo y sea competitivo la próxima cita electoral y la siguiente, y conforme un bloque, un fenómeno, un sujeto político, porque pasa así en la vida. También hay otros que acaban rápidamente prácticamente el ostracismo. Así, a la primerita de cambio se pierden, pero algunas se pierden con una velocidad. La idea, Abraham, era, ¿no?, contar un poco casos reales en la política latinoamericana donde esto haya pasado. Yo recuerdo muchos casos en España y en Europa donde había gente que iban a ser presidentes. Hoy no sé qué estará haciendo Albert Rivera, el de Ciudadanos. Me parece que no sé en qué trabaja, de hecho. ¿Estará trabajando en un banco? Te lo cuento si quieres. Ah, ¿lo tienes ahí? Dale. Sí. Bueno, recordemos primero que Albert Rivera era, como dices, Alfredo, una de las grandes promesas de la política española. De hecho, fue uno de los, digamos, grandes rentistas del 15M, ¿no? De ahí, del 15M, sale Ciudadanos como una alternativa, además de Podemos, ¿no? Inclusive fue llegado a presentar al Club Bilderberg, al famoso Club Bilderberg, el gobierno tras las sombras, como la joven promesa española, en el encuentro que se celebró en el Hotel Westerfields Marriott de Chantilly. Bueno, ahora, a estas alturas, Alfredo, después del estrepitoso fracaso de Ciudadanos en las últimas elecciones, Rivera dijo, no, chicos, hasta aquí llego, y hoy es el fichaje, ya fue hace algún tiempo fichado por el despacho Martínez Echeverría, ahora Guión Rivera, un estudio jurídico, Alfredo, que, dicho sea de paso, le presta asesoría a quién crees, a Casado del PP. Ah, pensaba que era Pablo Iglesias. Digo, no puede ser. Digo, que si ahora está trabajando para Pablo, me retiro de esto. Para Pablo Casado. Para Pablo Casado, para el Partido Popular, efectivamente. No, me hace reír, digo, porque Rivera, que incluso en América Latina fue muy estudiado, analizado el fenómeno de Ciudadanos, como ahora es Vox, porque eso siempre hay no, igual que en otros lugares, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de Salvini en Italia? ¿Se acuerdan de Salvini? Ese era otro presidente seguro, ¿no? Ahora creo que se llama Melone, creo que es la que ahora de los hermanos de Italia, algo así, también es otro personaje que ya, bueno, va pasando, ¿no? Van ocurriendo. Que sí, Rosa Díez era otra en España que iba a ser presidenta de España, creó un partido y nadie sabe ni si ahora las siglas siguen. Esto a veces, o muchas veces, ocurre en la historia, y ahora quiero ejemplos muy concretos de América Latina. ¿Por dónde quieres empezar, Abraham? Si quieren, arranco por Ecuador. Dale, vamos. Seguro recuerdan a Mauricio Rodas, más conocido como el Canguil. Mauricio Rodas, Alfredo, ¿te acuerdas? Sí, iba prácticamente a crear ya una hegemonía política en el Ecuador, porque era más o menos el nuevo outsider que llegaba a la política, ganaba una alcaldía y se hacía presidenciable y luego cambiaba el país. ¿En qué quedó Mauricio Rodas? Es una buena pregunta. Te puedo hablar de un poco de su trayectoria muy fugaz. Te diría inclusive algo que quizá Rafael Correa no lo va a reconocer en este momento, pero hasta el mismo Mashi Rafael tuvo ciertos guiños con Mauricio Rodas, lo respetaba por lo menos como adversario político. De verdad, mucha gente pensó que este iba a ser el contrapeso, la nueva oposición en el Ecuador. Terminó siendo un fracaso absoluto, sobre todo cuando es investido como alcalde de Quito, ¿no? Tú le preguntas a un quiteño hoy por hoy que te defina Mauricio Rodas en una palabra, y bueno, sería conveniente taparse los oídos porque podría salir algún insulto. Por lo menos la administración del alcalde Rodas fue pésima. En todo caso, fue candidato a la presidencia. Perdóname, Abraham, sí. ¿Te acuerdas que hizo una bicisenda en Quito? Yo me acuerdo que en algún momento vivía en Quito. Y era interesante porque la bicisenda en Quito ya creían que con esto iba a ser presidente 18 años seguidos porque hizo una bicisenda. O sea, digo, a veces la exageración de determinadas coyunturas políticas, ¿no? Me acuerdo muy bien esto en Ecuador. Sí. Y se presentó de candidato a presidente, ¿y cómo le fue? Bueno, empezó como candidato a presidente, ¿no? Quedó cuarto
y esa fue su catapulta, porque hizo digamos, un buen performance como candidato. Esa fue su catapulta para lanzarse a la alcaldía de Quito y le ganó a nada más y nada menos que a Augusto Barrera, que era el candidato del correísmo, ¿no? Entonces, claro, esto llevó a muchas personas a decir, este es el futuro político del país, pero ya les cuento, fue un fracaso total, es odiado, persona non grata en la capital de los ecuatorianos. También fue un fracaso el manejo del metro, el famoso metro. ¿Te acuerdas que Rodas tuvo algunos problemas también con el metro de Quito? En fin, este es uno de los ejemplos para empezar a abrir boca. Página pasada, ¿no? Página pasada. Duró una página. Pasada. Una página tiene en el libro de la historia política del Ecuador el que iba a ser presidente como para 3 tomos. Una paginita. Vamos con el siguiente, compas. Y este es muy fresco, ¿ah? Y a mí me encanta el final de George Forsyth. George Forsyth. El bueno, famoso, nuestro chileno, nuestro peruano, el hijo del embajador peruano. Claro. El arquero. El arquero Forsyth, el hijo del embajador. Este ya había ganado la presidencia, ¿no? Paracaidistas, Alfredo. Es hay paracaidistas en la política. George Forsyth es un gran ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo maravilloso. Maravilloso, es verdad. ¿Qué hace este hombre ahora? Porque, escuchen, irrumpe en la cancha de la política en 2016. Hasta el 2016 seguía siendo futbolista. Llegó a ser alcalde de la Municipalidad de La Victoria en 2018 y para luego postular a la presidencia del Perú en las últimas elecciones, ¿no? Al final fue todo mucho ruido, pocas nueces. Y adivinen qué hace ahora George Forsyth, compañeros. A mí me encanta que haya vuelto a sus orígenes. Pues ha vuelto a pararse bajo los 3 palos, el popular Ken, como lo conocían a Forsyth. Se volverá a enfundar los guantes tras su paso por la política para defender los colores de su equipo del alma, el Alianza Lima, señoras y señores. ¿Qué les parece? Otra vez vuelve a la cancha. Del lugar que nunca se tendría que haber ido, ¿no? Exactamente. Creo que es un muy buen ejemplo, Forsyth, para los entusiastas de estos fenómenos tan efímeros. Creo que Forsyth, no lo había recordado, Abraham, me parece que haces muy bien en evocarlo, porque él fue prácticamente ya considerado presidente antes de tiempo, luego no sacó prácticamente muchos votos, y ahora, como tú dices, ha vuelto, ¿no? Bueno, el fútbol está bien, lo cual está fantástico, pero bueno, otro que hace escasamente 2-3 años era el presidente del Perú, el modelo a seguir. Todo el mundo tenía que hacer el TikTok de Forsyth, o sea, porque era todo, creaba furor, que se esfumó. Más ejemplos de esto que me está gustando. Vamos ahora con Argentina. Quiero también darle el crédito a todo el equipo porque me tiraron algunos centros. Francisco de Narváez. De Narváez. Yo también tengo referencias a este personaje porque en Ecuador es multimillonario con sus almacenes Tía, que entiendo que también están regados por todas partes en Argentina, un magnate, ¿no? Entiendo que ha adquirido recientemente Walmart y tuvo también una fugaz carrera en política que se las puedo comentar. ¿Pero qué me dicen de Narváez? Quiero, lean ahí a Guille los... Alicate. ¿Eso qué significa? Alicate. Con Alicate ganó unas elecciones legislativas en 2009, nada más y nada menos que una lista que estaba integrada por Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. 3 figuras del peronismo muy, pero muy... increíble, ¿eh? Con peso propio. Alicate, Francisca de Narváez, les ganó las elecciones. Ahí también, Lean, hay que agregar que fue él, pero también fogoneado mucho por un programa de televisión muy conocido, por Tinelli, digamos, él lo relanza y hace toda esa campaña en base a esta especie de reality show en el prime time, donde la rompe, inclusive ahí sí le fue muy bien en las elecciones, ¿no? O sea, bailó en el programa de Marcelo Tinelli. De hecho, en su mejor momento televisivo, Marcelo Tinelli hace este reality que se llamaba El Gran Cuñado, que invitaba a los políticos a tener un cara a cara con sus imitadores. El imitador de Francisco de Narváez era muy bueno, hay que admitirlo, bailaba reggaetón. Francisco de Narváez se sumó a bailar reggaetón con su imitador y bueno, se ve que eso le sumó muchos puntos para ganarle finalmente a Néstor Kirchner, que Tinelli también lo invita a Kirchner en esa elección. Kirchner no va presencialmente, pero sí le atiende un llamado telefónico. Eso habla mucho del poder que tenía de instalar agenda Marcelo Tinelli en aquel entonces. No, pero lo que es ahora, esto que estáis contando no es de hace 2 siglos, o sea, hace muy poquito,
Y digo, fue ¿no? Gana a Néstor Kirchner y 2 años después, si no recuerdo mal, Cristina bate el récord de votación en el 2011 por encima de 50 puntos. Creo que llega a tener 54 puntos de la elección. Solamente Juan Domingo Perón obtuvo más porcentaje de votos que Cristina Kirchner en aquel entonces. O sea, digo, para también relativizar ciertos momentos puntuales, no estoy comparando con este porque seguramente hay muchas variables que lo diferencian. Pero lo que sí es cierto que Rodríguez Narváez, yo recuerdo que yo venía a la Argentina, no vivía acá todavía, pero todo el mundo me decía, bueno, es el presidente, ya prácticamente otro presidenciable que creo que al final nada, se dedicó a hacer mucha plata, ya lo hacía antes, a hacer mucha más plata. A ver, ¿tienen más casos de Argentina? Guille, dime. No, que me parece que no era presidenciable, porque no era nacido en Argentina, si no me equivoco. No podría haber ocupado ese papel. Nació en Colombia, ¿no? Sí, Colombia, sí. Ah, fue nacido en Colombia. Mira, este dato no lo sabía. Sí. Mira, buen dato interesante. No sabía que era colombiano. Más datos en la Argentina. Otra cosa que te quería decir, Alfredo, es que muchos de estos son productos de marketing o de las circunstancias. Y las dos, por ejemplo, la construcción del marketing de Mauricio Rodas, el canguil ecuatoriano, y aclaro que le dicen canguil porque tenía el pelo ruludo que parecía un pochoclo, como lo dicen en Argentina, ruludo, de ahí viene el canguil. Y es un dato gracioso, yo no entendía qué era, vivía ahí en ese momento, no entendía por qué le decían canguil. Pero bueno, él fue un producto del marketing del cual habló mucho Durán Barba, que fue el creador. Tal cual. Fue su asesor, además. Fue su asesor. Y otros casos son frutos de las circunstancias, como por ejemplo, de Narváez, digamos, tuvo la fortuna, entre comillas, de ser candidato después de la conflictiva lanzamiento de la ley 125. Entonces cayó parado justo en el momento. Y todo esto nos habla muy mal del sistema democrático, ¿no? Como mecanismo de selección de las autoridades políticas. Yo creo que ahí no son incompatibles, ¿no? Las dos cosas que estabas diciendo me parece que son, hay una parte de marketing y hay una parte de circunstancias muy puntuales. Al final es una sumatoria de aspectos que hacen que gente como Narváez y tantos otros hayan al final dado, ¿no?, respuestas en un momento determinado, pero que al día siguiente no son respuestas para nada. A ver, más casos, quiero más casos, porque estos 3 ya me están gustando. Más casos, Abraham. Si no, le voy a preguntar a la Gaby si se le ocurre alguno de Bolivia, ¿eh? Si quieres vamos con Bolivia, porque hay Dale, vamos. Que me parece fantástico. Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo en la última elección, sobre todo por su incursión en el TikTok. Para mí es un crack del TikTok. Estoy hablando de Chi Hyun Chung. El coreano, el surcoreano, vamos a decirlo bien. Surcoreano. Pastor evangélico, además. Médico, pastor evangélico, docente universitario. Y un fachito también, hay que decirlo todo. No sé, Gaby, ¿qué opines? No sé qué es de la vida de este señor, pero les puedo contar algunas cosas interesantes y tenemos un audio también que no tiene desperdicio. Bueno, Gaby, pon el audio, Abraham, pon el audio para que primero lo escuchemos y después hablemos de él. ¿En coreano o en boliviano? En aymara coreano o boliviano, no sé. Vamos a escucharlo mejor y ustedes saquen sus conclusiones. Como Dios lo castigó, Dios es celoso y Dios es vengador. Actual presidente de Bolivia lo ha enfrentado a Dios. Lo ha enfrentado a Dios en la constitución política de Bolivia. Lo puso Pachamama, Dios de la tierra, que es madre tierra. Bien, ahora Dios hace que arda madre tierra. Se quema incontrolablemente. O sea, la gente no se da cuenta, pero espiritualmente es así. Espiritualmente, Madre Tierra se está quemando y no está pudiendo salvar a sí mismo. Sí. Y espiritualmente, como él lo insultó al Señor Dios, Jehová de los ejércitos, no cae ni una gota de agua, no está pudiendo apagar el fuego. Por lo tanto, yo lo convoco y le digo y lo pido. Presidente señor Evo Morales tiene que pedir perdón al Señor, a Dios de la Biblia. Maravilloso, ¿no? Ahora, este no es Capusotto, ¿no? No. O sea, si yo me imagino, Alfredo, que si tú escuchabas a este señor en los debates presidenciales, te caías de espalda. Lo acabas de escuchar unos segundos, imagínate lo escuchar
escucharlo en un debate presidencial. Bueno, yo creo que ahí se suman dos cosas de las que hablaba Guilla hace un momento. Hubo un sector joven, molesto con la política, el 2019, que le dio el voto y terminó siendo el tercer lugar. Desplazó a un político muy experto, digamos, como Óscar Ortiz, que era presidente del Senado, había sido presidente del Senado en Bolivia, etcétera, y lo dejó en cuarto lugar. Este señor que apareció de la nada, pero que además tuvo una campaña muy fuerte en redes sociales con elementos de la cultura coreana, ¿no? Pero que en el Alto y en otras ciudades del país es muy, muy vista por sectores jóvenes de la población, ¿no? Entonces hay un montón de... Y bueno, esta mezcolanza que acaban de escuchar entre la Pachamama, Dios, pedir perdón, etcétera, un discurso permanente de Xi. Y el 2020 este señor desapareció. En las elecciones del 2020, chao, nadie más sabe qué sucedió con él en la política. Él siempre tuvo empresas diversas, así que volvió a ese lugar de empresario, ¿no? La gran ventaja que tiene un rico siempre es que vuelve al lugar de rico donde estaba. Eso es una ventaja que tienen. Pero es cierto lo que dices, y ahora mirándolo con cierta perspectiva, fue uno de las candidaturas que también fue estudiada por mucha gente en América Latina en el 2019 porque obtuvo un resultado electoral muy importante, y me acuerdo muy bien porque lo estudiamos con la Gaby y con el equipo, sacó el 14% en el Alto. O sea, obtuvo el 14% de una de las ciudades más importantes de Bolivia, y obtuvo un resultado, y ya se veía que también eso era un fenómeno, el evangelismo, el outsider, el antisistema. Bueno, un año después, como tú bien dices, volvió a desaparecer de la política. Otro ejemplo más, insisto, para seguir estudiando, para poner en la bibliografía, ¿no?, de estos fenómenos, seguramente de hoy y no de mañana. Insisto, esto no estamos haciendo la bola de cristal de Abraham diciendo que el factor Milei hacia adelante ya va a acabarse. Lo que sí estamos poniendo es un interrogante, que es distinto. O sea, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que pongamos al menos un poco de interrogante. Venga, para ir terminando, ¿algunos otros ejemplos que tengas, Abraham, fuera de estos países? Si quieren podemos terminar con México, que también hay un personaje que sonó mucho, Ricardo Anaya, y que prácticamente hoy ha desaparecido del foco, ¿no? La gran promesa mexicana se desinfló antes de tiempo. No sé si Cris lo sigue escuchando en medios, no sé si sigue siendo un tertuliano habitual, pero bueno, en algún momento muchos veían a Anaya como un futuro presidenciable de México. Hace solo una década no era conocido, solo en su estado natal, en Querétaro. Sin embargo, en ese mismo lazo, tanto Meade-Mit, mejor dicho, como López Obrador tenían una presencia nacional. Anaya no lo tenía, pero tuvo mucha participación en medios, según lo que pude indagar, y a estas alturas prácticamente ha desaparecido. No sé, Cris. Fue la performance de la búsqueda, mejor dicho, en México de contraponer a AMLO. De alguna manera quisieron tener un nuevo Fox y un nuevo Calderón, que era fruto de ese empresariado, ¿no? Hoy en día, Cris, no aparece prácticamente Anaya. No sé si está discutido, lo ves en los medios, en la tele, digo, estando tú allá. No, la verdad es que muy poco se escucha de Ricardo Anaya, y menos se escucha de Meade, quien era o fue el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas de Enrique Peña Nieto por mucho tiempo, y que también era candidato presidencial en esas elecciones en contra de AMLO. Así que de ninguno de los dos se escucha absolutamente nada en los medios por acá. Yo tengo un dato, y no sé si esto se mantenga, pero hay una indagación fiscal también que han seguido contra Anaya, y él dijo en algún momento, en agosto de este año, me exilio para poder seguir luchando. No sé si ya cumplió con ese exilio, pero con esta frase el líder opositor anunció en agosto de este año que abandonaba México después de recibir un citatorio para acudir ante la Fiscalía a declarar por un presunto acto de corrupción en relación con la reforma energética. O sea que tarde o temprano parece que la justicia también empieza a apartar, ¿no?, a estos personajes. Sí, de hecho, incluso podríamos ir citando más, vamos a terminar, pero yo recuerdo a Hervás, Xavier Hervás en el Ecuador, que también fue estudiado por el TikTok y por un montón de cosas. Recuerdo en Chile, Franco Parisi o Pamela Giles,
que todo el mundo planteaba que eran las nuevas alternativas en la política chilena. Ahora mismo están ensayando en Colombia con Gaviria, un rector de la universidad, con el intento de el académico que tiene capacidad para... O sea, esto es un ensayo permanente, no es novedoso, y por eso queríamos un poco relativizar lo de Milei. El factor Milei, insisto, ahora le toca legislar, ahora le tocará tomar decisiones sobre determinadas cuestiones, y suele pasar en la vida de que a veces a la gente le cae bien alguien en la primer ratito y cuando le escucha media hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dice, ay, qué pesado es. Para eso hay que tener gran liderazgo histórico, como lo pueden tener mucha gente, de un lado y de otro ideológico, porque aquí no quiero hacer diferencias ideológicas, puede uno pensar en Cristina Fernández de Kirchner, o pueden pensar en Álvaro Uribe, que no fue, ni es un fenómeno coyuntural y puntual. Dime, Gaby, para terminar, que creo que querías aportar algo. Y solamente te quería proponer ver la otra cara de la moneda por ahí en un próximo programa y ver esos políticos que intentaron ser presidentes en muchas ocasiones y nunca lo lograron, digamos, y que se presentaron y se presentaron y se presentaron. En Bolivia tenemos varios casitos de esos. Esa sería me parece que estaría buena para la próxima, ¿no? El que más lo intentó, desde ya le pedimos a la audiencia que concurse y la semana que viene se lo contamos. ¿Cuál fue el que más lo intentó y nunca lo logró? O sea, a mí se me ocurren Noboa, Doria Medina, tengo varios, pero a ver, lancemos nombres, ¿sí? Guarda con los que lo intentaron muchas veces y finalmente lo lograron. Léase Lula Silva, AMLO. Lazo, Guillermo Lazo. AMLO a la tercera. Allende también, ¿eh? Allende. Sí. Así que podemos jugar, a ver, a los que lo intentaron muchas veces y la cagaron, y los que lo intentaron muchas veces y ahí le dieron bien. O sea, se abre bien, me parece bien la propuesta que hace la Gaby hacia adelante. Bueno, paramos acá este ratito de investigación bajo la tiza y ahora venimos no sé con qué venimos. Tenemos tanto por delante que ahora vamos a ver por dónde salimos. Seguimos en la pizarra.